Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo la parte número 2 del video del ESP32 Flasher. Así que comencemos. Le quiero agradecer a PCBWay, que es el sponsor del video, por hacer una placa tan linda como esta. Fíjense lo fachera que quedó. Es impresionante la terminación que tiene. Pueden hacer un producto realmente lindo. En la parte de atrás está fea por mi culpa, porque tiene un par de modificaciones. Eso ya es error mío. Pero bueno, PCBWay es el sponsor del video de hoy. PCBWay es una empresa que se dedica a la producción y manufactura de todo lo relacionado con la electrónica. Pueden hacer PCBs, obviamente, rígidos, flexibles, pueden hacer trabajos en CNC, pueden hacer inyección de plástico y un montón de cosas más. Así que les recomiendo que vayan a ver la página de PCBWay para que puedan informarse de todos sus servicios. Bien, vamos a seguir con el proyecto de la semana pasada, en el cual estuvimos haciendo este programador de ESP32, que lo que hace es básicamente grabar una imagen que tenga en la micro SD a un ESP32 sin necesidad de utilizar ninguna computadora ni nada por el estilo. Si quieren ponerse bien en tema, les recomiendo que miren el video de la semana pasada, donde vamos en detalle por casi todo el circuito, excepto en esta parte que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la idea básica de este circuito, antes que nada? Bueno, yo quería tener un único botón que sirva tanto de encendido como de apagado. Bueno, para esto me inspiré muchísimo en un video que hizo Dave Jones en su canal, se los voy a dejar en la descripción a ese video, en el cual logra exactamente lo que nosotros estamos buscando, nada más que yo le hice algunos cambios. ¿Cómo funciona esto de manera práctica? Bueno, acá tengo el programador, yo aprieto el botón y el programador se prende y yo lo puedo utilizar. Y ahora si yo aprieto nuevamente, el programador se apaga con el mismo botón. No es un interruptor, es simplemente un pulsador momentáneo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, es lo que vamos a analizar ahora mismo. Bien, lo que tenemos acá es el circuito. Fijémonos que hay dos lados. Tenemos por un lado el VAT Active. Este es el riel de alimentación que va a alimentar a todo el resto del circuito. Es decir, desde este punto hacia afuera vamos a querer cortar la energía y después vamos a tener el terminal de VAT Mass que viene de la batería. Y este va a estar siempre energizado. Yo quiero que en este circuito no haya consumo de energía a menos que el dispositivo esté prendido. ¿Cómo lo estoy logrando eso? Bueno, de llave de paso estamos utilizando un MOSFET canal P. Al MOSFET canal P lo vamos a estar usando únicamente como llave. Es decir, que va a estar completamente encendido o completamente apagado. Entonces, el MOSFET es canal P, es decir que si nosotros conectamos el gate al mismo potencial que el source, que en este caso sería la tensión de la batería, supongamos cerca de 4,2 voltios, entonces este MOSFET va a estar apagado y por lo tanto toda la tensión de aquí para allá va a ser de 0 voltios. Para prender este transistor lo que tendría que hacer es llevar el potencial de gate por debajo de su umbral, es decir, en este caso para prenderlo bien tendría que llevarlo directamente a masa. Ese control lo va a tener el transistor Q2. Si nosotros encendemos el transistor Q2, que también de vuelta es un MOSFET, esta vez de canal N, es decir que con tensión positiva acá con respecto a masa lo encendemos y con 0 voltios lo apagamos. Si nosotros ponemos tensión en esta pata, en el gate, entonces este transistor va a empezar a conducir y el potencial de este punto se va a ir a masa. Si este potencial se va a masa, entonces el gate también se va a ir a masa. Por las dudas, R7 me quedó en el diseño porque lo había hecho de otra manera, pero la verdad que no es necesaria en este circuito. Podría ir conectada directamente obviándose R7. Q2 controla el encendido de Q1 que controla el encendido de la línea de alimentación. Entonces, si nosotros prendemos Q2, se activa Q1 y conducimos. Ok, ¿cómo prendemos Q2? ¿Cuáles son las posibles maneras de prender Q2? Bien, fijémonos en qué tiene conectado. Por un lado tiene conectada una patita que antes iba al micro. Esta línea ya no la voy a estar utilizando por un cambio de diseño que hice. Es decir que esta parte del circuito la podemos obviar. Lo siguiente que tenemos es este nodo, que en realidad es únicamente una referencia para ponerle un nombre a la net. Por lo que acá no va conectado nada. Lo mismo que este lado, acá tampoco va conectado nada. Simplemente era para ponerle el nombre a la net. Entonces, hay dos caminos posibles. Uno es por R8 y otro es por el interruptor on-off. Si pensamos el camino de R8... Bueno, el camino de R8, fíjense que está conectado a lo que sería el VAT Active. Es decir que R8 va a poder prender Q2 únicamente cuando ya esté prendido VAT Active. Por el momento no nos estaría sirviendo porque acá dijimos que esto está apagado y tenemos 0 voltios. Entonces, R8 por ahora no importa. Entonces, ¿qué es lo próximo que tenemos? Tenemos el interruptor. Este switch sí nos importa y es el que presiona el usuario.
Por ahora imaginemos que el usuario no lo está presionando. ¿Qué tenemos conectado al otro lado del switch? Fijémonos que desde el BAT+, que siempre está energizado, tenemos una resistencia R6 de 100K que va conectado a este punto, que es el que está conectado al switch. Este punto también está conectado a Q3 y fíjense que la tensión de gate de Q3 depende de este RC. Tenemos R5 y estos dos capacitores en paralelo. Pero, por un lado, estos capacitores están conectados a masa y por el otro, R5 también está conectado a BAT Active. Es decir que cuando el sistema arranca, esto está en 0 voltios. Si esto está en 0 voltios, esto está en 0 voltios, la tensión de gate es 0 voltios. O sea, Q3 está apagado. Si Q3 está apagado, entonces este potencial va a estar conectado a través de R6 directamente a BAT+. Es como si esto, al estar apagado, como si esto no existiera. Entonces, cuando el usuario viene y aprieta el botón, lo que va a estar haciendo es conectar BAT+ con la tensión de gate de Q2. Por lo tanto, Q2 se va a activar, va a tirar este potencial a masa, lo que va a prender Q1. Cuando Q1 se prenda, van a pasar varias cosas. Primero que ya vamos a tener tensión de alimentación para el resto del circuito. Y además, fíjense que nosotros habíamos dicho que R8 antes no importaba, porque acá no teníamos tensión. Ahora sí tenemos tensión. Como tenemos tensión, fijémonos que tenemos una resistencia que va a estar manteniendo prendido Q2, aun si nosotros soltamos el pulsador. Eso se va a dar justamente porque tenemos una especie de latch. Es decir, que una vez que nosotros lo activamos a mano, este circuito va a seguir prendido de manera independiente. Es decir, que nosotros pulsamos el botón, esto va a hacer un set y el circuito va a quedar prendido. Ahora, otra cosa que va a pasar es lo que está involucrado de R5. Nosotros dijimos que esto se acaba de prender, es decir, tuvimos un flanco. Y esto acá forma un filtro pasabajos. Es decir, que lentamente estos dos capacitores se van a ir cargando. Se van a ir cargando, se van a ir cargando y la tensión en este punto va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Y en un momento va a llegar a la tensión de umbral de este MOSFET Q3. Entonces Q3 se va a encender. Cuando Q3 se encienda, este punto se va a ir a masa. Por lo tanto, en este nodo vamos a tener 0 voltios. Tenemos 0 voltios acá. Ok. Nosotros ya hace un buen rato soltamos el pulsador, porque lo único que hicimos fue prenderlo. Pasa un rato en el que se carga este RC. Y ahora, ¿qué pasaría si pulsamos el botón? En este punto tenemos la tensión de BAT Active a través de esta R8 de 100K. Y en este otro punto tenemos 0 voltios. Es decir, que si nosotros apretamos el pulsador ahora, lo que vamos a estar haciendo es mandar a masa el gate de Q2, porque estaba únicamente con un pull-up que era R8. Cuando nosotros mandemos a masa la base de Q2, Q2 se va a apagar. Si Q2 se apaga, Q1 se apaga. Si Q1 se apaga, la tensión en este riel se cae. Como se cae la tensión en este riel, R8 deja de jugar un papel importante y eventualmente se van a descargar estos dos capacitores. Cuando estos capacitores se descargan, Q3 vuelve al estado en el que estaba antes, que era apagado. Y eventualmente esta tensión va a volver a ser la de BAT+ a través de la R6. Y ahí nosotros podríamos volver a apretar el botón. Y si apretamos el botón, como esto tiene tensión positiva, vamos a prender Q2. Y como se prende Q2, se prende Q1 y se activa el sistema. Fíjense cómo con un solo botón estamos haciendo la misma acción de prender y apagar, dependiendo de en qué momento del ciclo estamos. Este circuito está bueno, me costó un poquito hacerlo andar bien. Antes yo había puesto transistores NPN acá, los terminé reemplazando por MOSFETs porque me dieron mejor resultado. R5 y estos dos capacitores no son la mejor combinación de valores. Los cambiaría definitivamente, pondría por ejemplo uno de 10 micros y acá una resistencia de 1 mega. Total, ahora únicamente estoy moviendo un MOSFET que, como saben, tiene una impedancia muy alta a la entrada. Y nada más, este circuito, así como lo ven, funciona. Nosotros apretamos una vez, el circuito se prende, esperamos un ratito, pulsamos y soltamos otra vez y el circuito se apaga. La verdad es que este circuito suena como si fuese una maravilla, pero bueno, obviamente como todo circuito tiene algún problemita. Y el problemita es si dejamos pulsado el botón de on-off. ¿Qué pasa si yo hago eso? Lo mantengo pulsado, ok, se prende, pero en un momento empieza a hacer esto. ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, inicialmente se prende, ok, se cargan estos dos capacitores, ok, este punto se va a masa, pero acá yo sigo pulsando. Si yo sigo pulsando, entonces cuando esto
cuando este transistor Q3 se prenda, esto se viene a masa. Como esto se viene a masa, se apaga todo. Y una vez que se apague todo, C5 y C17 se van a empezar a descargar. En un momento se van a terminar de descargar y Q3 se va a apagar. Cuando se apague Q3, on-off sigue pulsado, así que este punto se va a ir a la tensión de bandmass. O sea que esto se va a volver a prender. Y vamos a tener un ciclo que se va a repetir indeterminadamente. Es básicamente un oscilador. Es por eso que la combinación de estos capacitores y esta resistencia tienen que dar tiempo suficiente como para que el usuario pueda pulsar sin que le pase lo que le acaba de pasar a mí ahora. Fíjense que si yo pulso el tiempo correcto, se apaga y se prende. Fíjense que hay veces que falla. ¿Ven? Por ejemplo, ahí falla. En general, si dejan pasar el tiempo suficiente entre un prendido y un apagado, no tiene problemas. Por ejemplo, ahí lo prendo, lo uso, qué sé yo, pasa un ratito, lo apago, anda bárbaro. Lo dejo apagado un ratito, lo prendo, anda bárbaro, qué sé yo, espero y lo apago. Y ahí el circuito funciona bien. Así que bueno, nada, gente, espero que les guste este video, es cortito, al pie, y era discutiendo esta parte del circuito que como iba a llevar un poquito más de tiempo dejarla andando y que quede toda seteada, nada, decidí que era mejor hacerlo en otro video. Acá como pueden ver ya tengo una pequeña demo de este programa que tengo, que va a ser el que finalmente programe los ESP32 corriendo. Así que bueno, nada, espero que estén emocionados por ver eso. Nuevamente, muchísimas gracias a PCBWay por este PCB tan copado, la verdad que me parece hermoso. Así que bueno, nada, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Soy Juan y hasta la próxima. Chau, chau.